que concentre el poder, es decir, un dictador. Los dictadores siempre tienen aplausos populares. No existen dictadores solos. Los dictadores solos se llaman tiranos. Y los tiranos generalmente son derrocados por sus propios pueblos. San Agustín decía que contra los tiranos no hay más que la rebeldía. Ni más ni menos que San Agustín, contra un tirano no cabe más sino alzarse contra el tirano. Por eso el himno de la Marsellesa lo dice claramente: contra la tiranía formemos los batallones, a las armas, ciudadanos. Esa es la Marsellesa. Pero los colombianos, en un sector muy importante de su opinión pública, imbuidos por esta tesis de la excepcionalidad que deriva de Roma, creen que es necesario construir momentos de excepción que destruyan la democracia y que en esos momentos de excepción es vital la presencia de un elegido dictador. Repetimos una historia que la humanidad abandonó hace 2000 años y que cada vez que la repite termina en una catástrofe, en un apocalipsis mundial. Bueno, ustedes lo que nos están trayendo en este proyecto de ley es la configuración de una dictadura en Colombia. No porque considere que un nombre propio, un ciudadano en concreto, el señor Álvaro Uribe Vélez, quiera ser un dictador, sino porque la arquitectura constitucional colombiana derivada de 1991, al configurar extrañamente dentro de ella, como lo hicieron ustedes, la figura de la reelección presidencial, da un resultado completamente diferente al propósito que se propuso la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Mientras el propósito de la Asamblea era construir una democracia rica, absoluta, participativa en Colombia, el resultado final de introducir la figura de la reelección que ustedes hicieron en el inmediato pasado, es lo contrario. De la democracia pasamos automáticamente a la configuración de la dictadura. ¿Cómo? La Constitución del 91 le permitía al jefe del Estado, al presidente de la República, independientemente de quién fuera y de qué partido fuere, nombrar parcialmente miembros de las cúpulas directivas de los demás poderes públicos en Colombia. Le permitía nombrar parcialmente, nunca la mayoría, solo una minoría de la Junta Directiva del Banco de la República, de miembros del Poder Judicial en la Corte Constitucional, siempre en minoría, nunca en mayoría, por parte del presidente, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de numerosas instituciones diferentes al Poder Ejecutivo en Colombia, las corporaciones autónomas regionales, las universidades públicas que considerábamos en el 91 autónomas del gobierno, instituciones autónomas del gobierno. ¿Por qué? Porque recogiendo un viejo principio liberal, filosófico, pensábamos los de aquel entonces, los del M-19 y los de Álvaro Gómez Hurtado y los liberales de la Constituyente y los indígenas y los excombatientes y los exmilitares que estaban allí en la Constituyente, pensábamos que una democracia implica disgregar el poder público, no concentrarlo. Principio que tiene 3 siglos en la experiencia humana. No es bueno concentrar el poder público porque eso no produce una democracia, eso produce una dictadura. Luego, la arquitectura constitucional debe disgregar el poder. Es más, y trascendiendo el viejo liberalismo filosófico, la Constitución del 91 planteó disgregar el poder en el seno mismo de la sociedad, lo que yo llamo la democracia absoluta.
que la Constitución llamó participativa. Más allá de las autonomías institucionales, la democracia cobra todo su valor cuando es la democracia de los ciudadanos y no solamente de las instituciones. Cuando el poder constituyente de los ciudadanos se vuelve realidad cotidiana de la vida política nacional. Esa es la democracia absoluta, esa es la democracia del siglo XXI. El poder constituyente de las multitudes globales y entre ellas las colombianas. Disgregar el poder. Por eso la Constitución del 91 solo permitía en forma minoritaria y parcial el que el presidente de la República pudiera nombrar algunos miembros, siempre en minoría, en otros cuerpos públicos del Estado diferentes a la rama ejecutiva. Minoría en la Comisión Nacional de Televisión. ¿Para qué? Para que el poder de la información televisiva no dependiera del gobierno, sino de la sociedad. Minoría en la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Para qué? Para que el poder de emisión del dinero y la política monetaria del Estado no perteneciera exclusivamente al presidente de la República, sino a la sociedad colombiana. Minorías políticas en la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que la Constitución fuese la norma que ordenara al presidente y no el presidente ordenara la Constitución. Democracia. Minorías en las universidades públicas. ¿Para qué? Para que el presidente no dirigiera la educación superior en Colombia, sino que los profesores, los estudiantes pudieran tener la autonomía de dirigir su propia educación. Democracia. ¿Qué pasa cuando se articula a esa arquitectura constitucional del 91 la figura de la reelección? ¿Qué le sucede a nuestras instituciones y a nuestro proyecto democrático? Algo que muy sabiamente hay que reconocer, algo que premeditadamente hay que reconocer con brillantez, con capacidad conspirativa, delicada pero profunda, un grupo de colombianos enemigos de la democracia descubrió. Un grupo de colombianos adherentes a tesis políticas, filosóficas, económicas, sociales, que nada tienen que ver con la democracia, descubrió. La democratísima Constitución del 91 se vuelve en su contrario, es decir, elimina las libertades, las garantías, la disgregación del poder en la sociedad y dentro del Estado, elimina el concepto mismo de democracia si el presidente se reelige. No sucede esto en la Constitución alemana, no sucede esto en la Constitución de Estados Unidos, que tiene la figura de la reelección, no sucede esto en los regímenes parlamentarios europeos, por una sencilla razón: las arquitecturas constitucionales de esos países mantienen la democracia aún con la reelección por un principio fundamental: se empoderan, aumentan de poder las sociedades y los demás poderes públicos diferentes al jefe del Estado. Por definición, el régimen parlamentario hace el parlamento más poderoso que el presidente. O en Estados Unidos, por orden constitucional, los poderes informativos de la sociedad, los poderes legislativos y los poderes judiciales de los Estados Unidos son independientes del presidente, que se reelige. Tienen más poder que el presidente, al punto que los estados que conforman los Estados Unidos tienen tal autonomía que se llaman a sí mismos estados.